de Soledad. Bueno, punto y aparte, ahora sí. Le agradezco muchísimo al director de la Oficina Municipal de Información y Orientación al Consumidor, digo porque no es de defensa, aunque lo hacen en la práctica, el doctor Juan Pablo Romero Sebane. ¿Cómo vamos, Juan Pablo? ¿Qué tal, Fabián? Un gusto, saludo para vos, extensivo a todo el equipo de trabajo y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, complicado el tema precios, ¿no? Mira, en realidad primero déjame decir alguna cosita que no tiene que ver con lo que me preguntás, que es que ayer fue el 24 de marzo, un día para todos los argentinos Sí. de mucha reflexión y ante esta pandemia no se ha podido hacer algún acto al respecto, por eso es que es el feriado y muchas veces pasa, más cuando no se hace algún recordatorio inadvertido, el día por la verdad y la memoria y la justicia, así que recordar esto y con una profunda reflexión que nunca más esto en Argentina vuelva a pasar. Dicho esto... Vos sabés que, perdoname un paréntesis ya sí. que lo mencionás, anoche me mandaban, yo lo seguía con atención, un trabajo que se hizo hace un par de años, de aquí, de Concepción del Uruguay, ¿no? Que fue la noche del miñógrafo, me lo compartía Roque Minata, y yo lo compartí con alguna gente. Digo, hay que tener presente también que lo que parece que por ahí lo vemos por televisión o conocemos la historia de la noche de los lápices o la historia oficial o lo que fuere, son cosas que sucedieron aquí nomás. No, y sobre todo son fechas muy caras para todos los argentinos y me parece que nosotros, por los que tenemos más de 40 por ahí, yo nací durante la dictadura militar, pero hay muchas generaciones que ya nacieron en democracia y no hay que perder la memoria en cuanto a este tipo de tema y no hay que normalizar, no siempre pudimos vivir como estamos viviendo ahora y en esos momentos la verdad que no hace falta que yo aclare mucho, solo quería hacer un recordatorio, pero a fin de que no pase inadvertido el 24 de marzo como cualquier otro día, pero todos sabemos de qué se trata, solamente mi intención fue recordarlo y que no pase inadvertido, porque por lo menos para mí no pasa inadvertido. Dicho esto, después todo lo que se puede leer, saber y escuchar de vivencias propias, a mí me tocó desde chiquito escucharlo de parte de mi papá. Sí, claro, claro. La verdad que yo creo que mi generación, que son una generación intermedia, yo tengo 41, ahora cumplo 42, pero también los más jóvenes, los de 20 y pico, tienen que tener presente esto y se los tenemos que enseñar porque ese tipo de cosas no pueden suceder nunca más. Vos sabés que a mí me parece siempre muy un aprendizaje, ¿no? Escucharlo a tu viejo, por ejemplo, contar esas vivencias en los tiempos de él, de Carlitos Vecchio, de la muchachada que estudiaba y que le tocó vivir toda esa circunstancia. Por eso hace bien, y de paso nos vamos metiendo en nuestros temas de este momento, cuando el presidente dice no se apuren por pedirme a mí estado de sitio. Lo que nosotros tenemos que hacer es que funcione el Estado de Derecho y que se cumplan las leyes. En este caso, un decreto que tiene que ver con el aislamiento, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo la verdad que no te quería robar tiempo del objeto de tu nota, ni mucho menos. Lo que sí quería era, la verdad que hasta mi conciencia me obliga de por lo menos hacer un recordatorio y de mi parte que no pase inadvertido. Ayer hice lo mismo en alguna nota que me dieron, claro, claro. que me solicitaron y solamente el recordatorio ese. Bueno, Juan Pablo, hablando de lo que está sucediendo en estas horas, yo te decía complicado el tema precios porque, bueno, uno ve remarcaciones innecesarias, aumentos que no se entienden por qué, el gobierno está pidiendo la solidaridad más que nunca, pero cuesta que se entienda o que se tome en serio. Mirá, Fabián, nosotros dentro de la esfera municipal, porque obviamente por dirección del intendente, el doctor Oliva, tanto desde la parte de defensa del consumidor como en la parte de Hacienda y algunos concejales, hemos hecho unos equipos de trabajo para hacer un relevamiento de precios de acuerdo a los listados que
que envía Nación, tanto para las cadenas, que acá tenemos una sola, como para lo que son supermercados de proximidad, y lo vamos a seguir haciendo, tanto durante el día de hoy como en los próximos días, a efecto de constatar los precios, los aumentos y después la justificación, porque también nos hemos encontrado, la realidad es que lo que nos hemos encontrado es que algunos precios están bien, conforme las planillas que los han mandado a nosotros, otros hasta hemos encontrado por debajo. Después, por ejemplo, hay algunos productos que a mí me preguntaban por el desabastecimiento, hay algunos productos que a los lugares que fuimos no trabajan esas marcas, y hay otros productos en los cuales nosotros veíamos una diferencia de precio y el mismo supermercadista o el mayorista nos decía, bueno, nosotros tenemos la factura, a mí tal día me lo vendieron a tal precio, no podemos tener ese precio, con lo cual también es importante el relevamiento que estamos haciendo y de esta manera también dar una garantía y tener un control del Estado respecto de estas avivadas que pueda haber en estas situaciones en las cuales, como vos decías, se pide la solidaridad. En este caso se pide en cuanto a la cuestión de precios. Yo particularmente creo que un aumento de la rentabilidad o una avivada, entre comillas, en los precios, en este momento que se está viviendo Concepción, Entre Ríos, Argentina y el mundo, hasta pareciera una canallada, ¿no? Pero también tiene que ver con la falta de solidaridad y de respeto a las normas, como también podemos ver con el incumplimiento de la cuarentena y con este tipo de violaciones, que entendamos que este tipo de violaciones son un delito también, ¿no? Porque configuran un delito. Así que desde la esfera municipal nosotros estamos haciendo lo que podemos en cuanto a nuestra competencia. Tenemos que saber que la facultad de juzgamiento de este tipo de cosas no corresponde al municipio, sino que por la ley 20680, que es de abastecimiento, la tiene la provincia. Y también hemos visto que, por ejemplo, en ciudades como Paraná, como Buenos Aires, sale tanto... Por ejemplo, en Paraná ha salido la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor a hacer algún tipo de inspecciones, que es la autoridad de aplicación en realidad, y la que puede juzgar, y también ha salido los organismos nacionales, como AFIP, por ejemplo, con sus inspectores. Así que nosotros desde el municipio, en lo que respecta a nosotros, estamos activos en este tema, haciendo el relevamiento de los precios y de las condiciones también de observación de este decreto en cuanto a las condiciones, por ejemplo, de seguridad, tanto de los consumidores como también de los empleados que están ahí y de las personas que esperan, a ver si esperan bien afuera, si te mantienen la distancia, si se respeta el precio del producto que está en góndola, en caja, y todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con un momento tan sensible donde se necesita esto. En este primer paso lo que estamos haciendo es un relevamiento de precios, y en eso es donde por ahora estamos apuntando, ¿no? Sí, no es menor decir que vos bien lo señalás, las posibilidades de intervención desde la órbita municipal son relativas, ¿no? Sí, nosotros tenemos presencia y en lo que respecta a nosotros damos una respuesta a eso, pero sí sabemos que en otras ciudades, porque también ha salido hasta en los medios, también hay inspectores de AFIP y de la provincia realizando una tarea ya con otro tipo de facultades, pero bueno, nosotros dentro del marco de nuestra oficina, tenemos que recordar que nosotros tenemos delegada lo que es la instancia de conciliación de la ley 2440 y la 8973, que es la ley de defensa del consumidor, pero por ejemplo no tenemos delegado lo que es la parte de lealtad comercial. Así que sí, dentro de lo que a nosotros respecta estamos haciendo, ahí estamos, por el momento la idea es hacer un relevamiento y de acuerdo a lo que podamos ver ahí, seguramente en los próximos días sigamos haciendo otro tipo de tarea, que obviamente bajo las instrucciones del intendente y de todo, digamos, el cuerpo que está a cargo de hacer este tipo de cosas. ¿Hay productos que tienen una remarcación mayor, digo, los más demandados, o es indiscriminado esto? Mira, no, nosotros nos hemos encontrado, la verdad, hay un supermercado, por ejemplo, que fuimos el otro día que nos sorprendió porque lo que decía la planilla exactamente en centavos estaba en góndola
y se cumplía con las medidas de seguridad y se cumplía con la verdad que no hemos encontrado, pero después hay algunos, por ejemplo, que no trabajan con ese producto. Hemos encontrado productos que en algunos casos hasta está más barato, y hemos encontrado otros que estaba bastante más caro de lo que por lo menos en la planilla teníamos nosotros. Nosotros tenemos dos planillas, una por ejemplo para las cadenas que nosotros tenemos en Ciudad Una, está en Precios Claro, publicada en el sitio de Precios Claro, y después tenemos otras que son para los que no publican los precios, que son los almacenes o supermercados. En realidad son supermercados o hipermercados de proximidad, se les llama. Sí, sí. ¿Sí? Lo que dice el decreto es que se tienen que retrotraer los precios al valor del 6 de marzo, y esto es lo que estamos verificando. Por ahora estamos haciendo un relevamiento, ¿sí? Uh-huh. Bueno, y habrá que estar muy atentos también ahora, porque seguramente se va a conocer la norma próximamente que prohíba la interrupción de servicios y demás en el marco de esta situación extraordinaria, ¿no? Bueno, veremos bien cómo, para quiénes aplica y de qué manera se dispone eso, pero bueno, en realidad el gobierno nacional, tanto provincial y municipal, están, creo que, tomando las medidas ante una emergencia sanitaria, una pandemia. Yo no recuerdo, por lo menos de mi edad o algo parecido, y creo que muchas veces hasta hay gente que le cuesta tomar conciencia de lo que estamos viviendo, y creo que si bien lo principal es la salud y cuidar la salud, y que esto no se haga masivo el contagio, como todos los expertos hablan. Yo la verdad que soy abogado, no soy médico, esto de aplanar la curva, así no se satura el sistema sanitario y cualquiera que se pueda contagiar pueda tener algún tipo de respuesta. Estamos viviendo un sistema excepcional y estamos también hoy escuchaba un periodista ayer a nivel nacional que decía, bueno, estamos todos aprendiendo un poquito, porque se veían la cantidad de gente en los accesos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, y todos los días se van tomando medidas y nos vamos acomodando. Lo que sí no se puede permitir es la avivada que deja de ser avivada, ¿no? Esto hay gente que no tiene que salir a andar porque sí. Había uno, en Buenos Aires había uno jugando un jueguito de esos de celular en la calle, había otro turista que volvió y que no quería hacer la cuarentena, y después había gente que pareciera que no entiende, pero ya convierte en un delito. Tenemos que entender que el incumplimiento de eso termina configurando un delito, por lo cual también tiene que actuar la justicia en esos casos, que así lo está haciendo, ¿no? Lo que llama la atención es la falta de solidaridad o de empatía, la falta de pensar en el otro, ¿no? No solamente en uno mismo. No, pero aparte hay gente que se juega en serio. Ayer yo veía que el doctor Oliva, atinadamente, la verdad que lo felicito, saludaba y agradecía a los recolectores de residuos, y son tareas que muchas veces, más allá de los profesionales de la salud, que obviamente toda la sociedad se le tiene que estar agradecida en todos los niveles, locales, provinciales, público, privado, enfermeros, la gente que por ahí no se los nombra mucho, pero la gente de limpieza de los lugares, de los hospitales, de las clínicas, los recolectores de residuos, las partes de salud, de desarrollo social. Hay un montón de gente que le está poniendo el cuerpo a estas situaciones, y el que simplemente tiene que colaborar quedándose en su casa por ahí no lo puede entender. Entonces reviste una gravedad o una inconsciencia social, tanto sea dolosa como negligente, que preocupa, ¿no? Y que de eso depende el éxito o no de estas medidas también. Juan Pablo, ¿cómo están trabajando ustedes en la oficina hoy por hoy? Pues está todo parado el sistema municipal. Sí, nosotros, no solo municipal, sino que provincial y nacional, sí, los plazos administrativos de los expedientes en trámite los tenemos ante la suspensión de los plazos. Al momento del decreto se suspendieron, y una vez que se reanuden seguirán contando los plazos administrativos. Nosotros tenemos, yo hoy pasé un flyer porque la que toma denuncia tenemos es www.entrerios.gov.ar/defensa del consumidor, y si no hay una línea de WhatsApp para consulta también. Las denuncias hay que ponerlas en ese sitio, y nosotros también respondemos algún tipo de consulta en nuestro mail particular, que es defensaconsumidorcdu@hotmail.com, donde también estamos recibiendo por esa vía consultas y inquietudes también de los vecinos.
obviamente que nosotros, a ver, para darte un ejemplo, el martes cuando se decretó el asueto administrativo, el martes previo, nosotros ese día teníamos en el organismo 14 audiencias. Claro, claro. Es decir, yo tenía 7 y entre las otras chicas tenían 4 una, 3 otras, teníamos 14 audiencias en el organismo. Más allá de la gente que va a consultar por su expediente, la gente que va a hacer una consulta porque ha tenido algún problema, era una cantidad de gente que era insostenible con este tipo de cuestiones. Muchas nos comunicamos y esas audiencias, como ya estaban prefijadas, las hicimos en forma electrónica, es decir, le pedíamos a las empresas, a los abogados que nos manden los descargos en forma por correo electrónico, nosotros hacíamos el acta y se lo reenviábamos a la gente a través de un correo electrónico. De esa manera hicimos 10, hubo 4 personas que no las pudimos localizar y que fueron igual a las audiencias, en las cuales las notificamos tomando todas las medidas de prevención. Posteriormente a la suspensión de los plazos administrativos, ya tenemos que suspender las audiencias porque obviamente que no podemos tener ese movimiento de gente y atención al público con este tipo de cuestiones donde la idea es que haya un distanciamiento social. Así que también transmitir y usar esto de tranquilidad en cuanto a que esto, una vez que se normalice, nosotros en poco tiempo nos vamos a poner al día en el tiempo que nos atrasamos. Tampoco sabemos si esto va a terminar el 31, por eso te decía que esto es día a día. Y bueno, y también vamos tomando medidas acoplándonos y adecuándonos a lo que establece el gobierno nacional, que es al que hay que escuchar, donde están los expertos que saben y que hay que hacerle caso. Nosotros no tenemos ninguna otra cosa que hacer caso a lo que nos dicen, ¿no? Que sirva como precedente que fue mucho más largo el tiempo del incendio y se pudieron poner al día igual. Nosotros cuando tuvimos colapsada, digamos, la oficina y la imposibilidad de abrir, tanto sea porque tuvimos problemas de luz o edilicias y eso, tuvimos un tiempo bastante más largo que hasta el 31 y después, la verdad que pusimos audiencia y aprovecho para agradecerle al equipo de trabajo que tengo, creo que en 2 meses y medio, 3 nos pusimos al día ya de nuevo, pero por una cuestión de que tapamos casi todos los días de audiencia y nos pusimos al día. Pero así que ya hemos tenido, digamos, algún tipo de receso un poco largo por una cuestión de fuerza mayor que lo hemos podido solucionar y estimo que esta vez no será distinto. Bueno, la última, Juan Pablo, ¿van a continuar con los relevamientos? Sí, vamos a continuar. Estimo que también hoy estaremos saliendo continuamente. Por ejemplo, a mí me acaba de llegar algunas cosas nuevas de provincia y con algunas actividades sí estamos continuando y haciendo y sobre todo consultando a la gente y pedirle tranquilidad. Te soy sincero, como te decía al principio, hemos visto precios que estaban bien respecto de lo que teníamos y algunos otros que lo habían subido, pero por ejemplo hay algo que escapa a nosotros que es cuando el proveedor, el proveedor que le vende al supermercadista le aumenta el precio y ahí es donde hay que controlar la cadena de valor y ya se nos escapa un poquito a nosotros, pero sí, seguimos obviamente haciendo este trabajo y consultando. Hay que recordar, como yo te decía al principio, nosotros tenemos delegada en la primera instancia conciliatoria y nosotros asesorando y consultando como hacemos siempre, asesorando a la gente, respondiendo consultas y bueno, esta es nuestra labor y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, Juan Pablo, te agradezco mucho por la atención, como siempre un gusto, dejar un abrazo a tu viejo que ayer hablamos y sabemos que anda bien, bueno. Es más, nos hizo un poco de cronista ayer en una situación muy particular que vivió la ciudad, así que un abrazo grande y estamos en contacto. Un abrazo para vos, Fabián, que sabes que te aprecio mucho, todo el equipo de trabajo y toda la audiencia que sé que es mucha. Muchísimas gracias, un saludo. Ahí estábamos con el doctor Juan Pablo Romero Seoane, que es el director de la Oficina Municipal de Información y Orientación al Consumidor, haciendo todo lo mejor que pueden en un contexto muy complicado y donde están los vivos, entre comillas, les valdría otro término que no vamos a usar desde la radio, que son los que aumentan indiscriminadamente precios. Precios.